Es motivo de gran alegría estar nuevamente contigo y los tuyos en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras y, por supuesto, extraemos verdades que necesitamos todos. Ahora, un tópico que me ha tocado de muy cerca, que me ha dolido el corazón tantas veces y he salido chasqueado, es ver personas que antes estaban en la iglesia, que ejercían un puesto, que predicaban, que, tenían ese deseo de servir al Señor, que eran de verdad un ejemplo en la iglesia, que eran los líderes que todos admiraban, y de repente escucho que apostataron, se fueron, se enfriaron. Llegaron a tal punto de que odian la iglesia o no quieren volver. Saben que la iglesia es el pueblo verdadero, saben que tienen la verdad, pero están tan enojados con la situación que se quedan en la casa, se quedan en diferentes lugares, porque no quieren volver a encontrarse con la misma situación. Entonces, llegamos a un punto donde debemos entender el por qué pasa esto. ¿Por qué ese enfriamiento? ¿Por qué esa decepción? ¿Por qué llegaron a tal punto personas que eran una inspiración para el resto de la iglesia? La apostasía representa una profunda lucha espiritual. Implica la decisión consciente de abandonar las creencias y compromisos con Dios. Se van y ya no le interesa quebrantar el sábado. Se van y ya no le interesa comer carnes inmundas o cualquier otra cosa. ¿Por qué llegan a ese punto? ¿Por qué podemos todos, tú y yo, llegar a ese punto? Eso es a menudo lo que conduce a un conflicto interno y a una búsqueda de identidad falsa, más allá de la fe anterior. Están ofendidos con el pastor de la iglesia, están ofendidos con los ancianos de la iglesia, con los líderes de la iglesia, están ofendidos con la doctrina de la iglesia. No se pueden aguantar ellos mismos. Y lo interesante es que el apóstata es el que más sabe. ¿Por qué? Porque cuando usted le habla, él o ella lo sabe todo. Sabe contestar, sabe todo el trasfondo histórico de la iglesia, de las verdades, lo saben todo. Lo único que no saben, cómo regresar. El apóstata puede experimentar sentimientos de aislamiento, culpa y confusión al adaptarse a su nueva realidad. Llega a cuestionar sus creencias y su sentido de pertenencia. Ahora, ¿qué te parece si vamos a nuestras Biblias, al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 4 al 6? Y mira lo que dice. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Te das cuenta que el propio apóstol Pablo dice que es casi imposible que alguien que se fue de la iglesia regrese? Este es el apóstol Pablo. ¿Por qué habrá llegado a ese punto? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque él se daba cuenta de la apostasía que había en su tiempo y personas que él tal vez amó, que llevó a los pies del Maestro y Cristo, y que cuando se fueron les fue imposible volver. ¿Por qué? Porque piensan, cuando llega allá la gente me va a acusar, me va a apuntar, se va a burlar de mí, van a criticarme, entonces no vienen. Estos versículos tratan sobre la suerte que corren aquellos
que se apartan de Dios. Mira, la cuestión presentada es la posibilidad de restaurar a quienes han tenido una profunda experiencia cristiana, pero se han apartado de la fe. ¿Podrán ser restaurados a la comunión cristiana y recibir otra vez misericordia? Este texto bíblico ha causado gran perplejidad y desánimo a muchas personas. Claro, lo acabas de leer. Parece ser que no hay esperanza para ti, ni para un ser querido que tú quieres que regrese a los caminos de Jehová. ¿Te has ido de la iglesia? ¿Por qué? Porque en tu casa puedes adorar mejor. ¿Para qué voy a ir a un lugar donde está lleno de hipócritas? ¿No te has enfriado? ¿Cuándo es la última vez que has ido a la iglesia? Los carbones tienen que estar juntos. ¿Qué herencia le estás dejando a tus hijos? ¿Tus hijos sabrán los negocios del cielo? ¿Sabrán las historias bíblicas? ¿O crees que como tú no eres malo o mala, que tu hijo no va a ser malo o mala? ¿Y no te das cuenta, mi amigo, que Cristo te está llamando de vuelta a su casa, a su hogar? Ahora, muchas personas se han desanimado porque lo han maltratado. Pastores que no han tenido escrúpulos, que han ofendido a diestra y siniestra porque se creen los ruiseñores o los dictadores de la iglesia. Esas son las excusas que me han dado a mí. Parece enseñar que los que se apartan de la fe están irremisiblemente perdidos, sin esperanza de regresar a Dios. Pero no es así. Entre los diversos puntos de vista que se han sostenido, dos son dignos de consideración. Pasemos a la pantalla. Primero, la apostasía de la cual aquí se habla es haber incurrido en el pecado imperdonable, pues es la única forma de apostasía sin esperanza. ¡Wow! Espero que este no sea tu caso. Jamás, porque este es el único pecado que no tiene perdón. Número 2. El pasaje correctamente entendido no enseña que esta apostasía sea absolutamente sin esperanza, sino que la falta de esperanza es condicional. El problema con la apostasía es que ya no sientes el llamado de ir a la iglesia, de abrir la Biblia y estudiarla. Aquellos que se han enfriado, que no van a la iglesia, ¿cuántas veces has abierto la Biblia esta semana? ¿Cuántas veces, si encuentras tanta hipocresía dentro de la iglesia, cuántas veces tú has tenido una devoción personal con Cristo y has demostrado que eres diferente? Estimado, no des lástima. Estás dando lástima a ti mismo. Te estás, como los animales que tienen sarna, estamos nosotros lamiendo nuestras heridas. Pero nosotros no somos así. Tú vales mucho para Cristo. Tú eres lo máximo, tú eres para Cristo la razón de que Él fue a la cruz del Calvario. ¿Y por qué te quedas ahí encerrado como un ermitaño en tu mente o en tu casa o en alguna parte? Porque sabes que allá está la verdad, pero no quieres estar con la chusma, con esa gente que te hirió. Amigo, en el día final, esa gente no va a responder por ti. Las tradiciones judías enseñaban que el caso era irrevocable. Si la persona pecaba desenfrenadamente, confiando en un futuro arrepentimiento, estimados, la Mishnah Yoma contesta así: si uno dice pecaré y el día de la expiación procuraré expiación para mí, el día de la expiación no le concede ninguna expiación. Los judíos enseñaban también que el arrepentimiento era imposible para el hombre que inducía a muchos a pecar. Antes de proseguir, quiero detenerme en un concepto.
Lo que yo he escuchado de muchas personas que se han enfriado o apostatado es que ¿para qué voy a ir si yo estoy mejor que esos que están allá adentro, que están llenos de trifulcas, críticas, chismes, mitotería? Pero si yo soy mejor que ellos. Estimado, no juzgues así a la iglesia, porque la iglesia es un hospital de enfermos, de los cuales tú también eres uno. Cuando usas esa excusa, en el día final, en el día del juicio, no vas a tener excusa de ninguna manera. No me interesa el arreglo personal si hay problemas entre tu filosofía y la mía. Pero sí me interesa de que tengas una relación con Cristo. Y cuando tengas una relación con Cristo, todo el resto se arreglará. El Mishnah Aboth dice: cualquiera que hace que muchos sean justos, el pecado no ocurre a causa de él. Y cualquiera que hace que muchos pequen, ellos no le conceden la facultad de arrepentirse. Esto me hace mal. Te voy a hablar de mi experiencia. Cuando voy y visito algunas partes del mundo y no hay preparación previa, y termino de predicar y todos me invitan al restaurante o aquí o allá o a un juego o al otro. Estimados, es interesante cómo el ejemplo de uno puede llevar a muchos a la perdición. Me analizo a mí mismo, no estoy bien. Analízate tú. Pregúntate, ¿estás a un paso de la apostasía? Es intrigante estudiar la incidencia del pecado repetitivo en el registro bíblico. Hubo un momento cuando prácticamente todo ser humano cruzó el punto de no retorno. Ay, ay, ay. ¿Y tú y yo? Mira, voy a leer de Génesis capítulo 6, versículo 3. Y es muy interesante lo que dice. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Tremendo versículo, ¿no es cierto? Dios se refirió en ese versículo al mundo antediluviano que pereció con el diluvio. ¿Ustedes creen que los antediluvianos no conocían la verdad que había pasado por la tradición oral? Estimados, si todavía estaba el jardín del Edén custodiado por ángeles, pero ellos lo podían ver. Además, es interesante leer el texto eclesiástico apócrifo, capítulo 5, versículo 4 al 7. Aunque no es inspirado, es libros de tradición judía. Fíjate lo que dice. No digas, pequé. ¿Y qué me ha pasado? Porque el Señor es paciente. Del perdón no te sientas tan seguro que acumules pecado tras pecado. No digas, su compasión es grande, Él me perdonará la multitud de mis pecados, porque en Él hay misericordia, pero también hay cólera, y también en los pecadores se desahoga su furor. No tardes en volver al Señor, no lo difieras de un día para otro, pues de pronto salta la ira del Señor y perecerás al tiempo del castigo. ¡Wow! Te das cuenta, aunque no es inspirado, pero es un flor de mensaje que ese autor de ese libro nos da. Al inicio de la época apostólica se realizaban muchos milagros. Y tú bien los has leído alguna vez. Los endemoniados eran liberados. Los enfermos eran curados. Y aún muertos eran resucitados. Gustar de esos poderes era participar de ellos, ya fuera recibiendo personalmente una curación u otro beneficio, o realizando un milagro en nombre del Señor o haberlo presenciado. Muchos habían visto el gran poder de Dios, haciendo lo que no era posible para el ser humano. Habían sido testigos de maravillosos milagros de Dios en sus vidas
y en las vidas de otros. Se les había confiado mucho y mucho se les pediría. En verdad, los alcances de la caída pueden ser juzgados por los privilegios concedidos. Sí, los que fueron concedidos a ti, que fuiste líder en la iglesia, que llevaste un montón de almas a los pies de Cristo y fueron bautizados. Tú tuviste privilegios concedidos por el Señor y serás juzgado por el privilegio. El contexto de Hebreos capítulo 6 sugiere una gran apostasía. Ahora, el versículo 6 menciona a los renovados para arrepentimiento. Es decir, los que desean sinceramente arrepentirse. Pero ese no es el caso aquí. Mira, Hebreos 6, del 4 al 6, habla de un hombre que no desea regresar a la vida santa, de la cual se apartó. ¿Sabes? Es imposible renovar el arrepentimiento mientras se continúa crucificando al Hijo de Dios. Y cada vez que vas más lejos en la apostasía, estás crucificando al Hijo de Dios. Entonces, el texto bíblico nos enseña que los que han apostatado no pueden ser restaurados mientras continúen sin arrepentirse. En verdad, alguien que ha pecado contra el Espíritu Santo no se siente arrepentido. No experimenta dolor por su pecado. Ya le viene y le va, le entra por aquí y le sale por allá. Ni desea apartarse de él. Su conciencia no lo acusa. En contraste, cuando alguien tiene el sincero deseo de hacer lo correcto, puede creer confiadamente que aún hay esperanza para su situación. Eso debería ser una fuente de consuelo para el alma desanimada, pero de ninguna manera debería usarse como un incentivo para el descuido adrede, a propósito. Definitivamente, Dios desea consolar a los desconsolados, pero también advierte a su pueblo en cuanto al peligro de llegar al punto sin retorno. Te vas a ir enfriando cada vez más y ya no te hace nada el llamado del Espíritu Santo. There's something wrong, como dicen en inglés. Hay algo que está mal en ti, en mí. Cada vez menos quieres saber de las cosas del cielo. Ahora, ¿sabes? Jeremías, capítulo 3, versículo 22, es muy claro, nos dice lo siguiente: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Mira, no puede haber conversión si no hay admisión de pecado, que has pecado, que has cometido un error, pero a Él. No tienes que ir a la iglesia donde tú saliste y decir, he pecado con ustedes, perdónenme. No, por favor, no hagas tal cosa. Tienes que ir a Dios primeramente, hablar con Él, como un amigo. ¿Qué debo hacer, Señor? Ahora, consideremos por un momento la triada de parábolas de Lucas 15. Está la parábola de la oveja perdida. El pastor deja el rebaño en un lugar seguro y sale a buscar la que se había perdido. ¿Por qué lo hace? Si todavía tiene 99 ovejas en su iglesia. Porque como buen pastor no quiere que perezca ni una sola, inclusive tú que has apostatado. La segunda parábola trata sobre una mujer que pierde una moneda en su casa. Enciende una lámpara y barre la casa buscando por todas partes hasta encontrarla. Ella tenía otras 9 monedas, pero esa era tan importante que convocó a sus amigos y vecinos para que se regocijaran con ella al encontrarla. ¿Te das cuenta? Esto es claro, esto es impresionante. Ese es el amor que Cristo te tiene a ti,
que te has apartado de la iglesia, que estás en caminos y senderos que te están llevando a una frialdad que pareces un témpano, pareces un ártico en la fe. Oh, amigo, ¿por qué lo hizo? Porque no estaba dispuesta a renunciar a la pérdida de una sola moneda, la más importante para ella. Y así eres tú para él. Así eres tú para el maestro. Tú eres lo más importante. Y finalmente está la historia del hijo pródigo. El hijo menor de la casa, el que no quiso esperar por su tercera parte de la herencia. Recordemos que el primogénito recibía el doble. El hijo menor le pidió al padre su parte. Este se la dio y el joven se fue y malgastó gran parte de su herencia en vino, mujeres, canciones y cosas que no podemos decir. El resto lo desperdició al final de la aventura, arruinado, cansado, hambriento, trabajando en una posilga. Percibió que los siguientes sirvientes de la casa de su padre vivían mejor que él. Decidió volver a casa, pedir perdón y resignarse a la servidumbre. Su padre nunca superó la pérdida de su hijo. Cada día recorría el campo con la esperanza de que reapareciera. Piensa tú, si eres padre o madre y tu hijo se te va, ¿tú no harías lo mismo? Ese padre nunca se dio por vencido. Siempre mantuvo misericordia y perdón en su corazón. El hijo pródigo había apostatado. Y cuando el hijo finalmente apareció, el padre se llenó de alegría y celebró. No, como dicen en inglés, he did not chastise him. No lo empezó a caerle con un machete por la cabeza. No, le mostró su amor. Nada de lo que había hecho su hijo pudo abrir una brecha lo suficientemente grande como para romper la relación. Ahora, leamos el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 19 al 20, y mira lo que dice. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se desvía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Entendamos esto. La persona puede estar navegando entre las dudas. La duda es parte natural del camino de la fe. Puede generar preguntas que desafían las creencias, pero superar esa incertidumbre es esencial para el crecimiento personal y una comprensión más profunda de la espiritualidad. En verdad, mientras la persona navega entre las dudas, hace preguntas. Eso puede fomentar una experiencia espiritual más enriquecedora. Aceptar las dudas y buscar las respuestas permite a la persona explorar sus creencias con mayor profundidad, lo que conduce a una fe más profunda y resiliente. Ahora, el camino de retorno. Regresar a la fe suele implicar un profundo proceso de sanación personal. Puede ser un proceso lleno de esperanza, reflexión y reconexión que permite a la persona redescubrir sus raíces espirituales. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Puede alguien que niega a Dios regresar al camino de la salvación? Creo que si hay arrepentimiento sincero y la persona se aparta de su pecado y apostasía, el Padre Celestial correrá a su encuentro y le abrazará diciendo: este es mi hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Hoy deseo pedirte, si sientes que te has desviado y Satanás te ha dicho que no puedes volver al Señor, no le creas. Él es mentiroso. El Padre está en el trono celestial esperando que te arrepientas y regreses a Él. Además, te animo,
Si tienes algún amigo o familiar que está apartado de Dios, no dejes de orar por él o ella. Recuerda, Dios no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos nos salvemos. Envió a su Hijo a morir por el mundo, no solo por una parte del mundo, sino por todo el mundo entero. Amigo que me escuchas, escríbenos y cuéntanos si estás pasando por pruebas. Si deseas hacerlo en privado, escríbenos al correo electrónico info@lavoz.org. Oraremos en forma mancomunada por ti. No te olvides, Dios te ama. Dios tiene un lugar especial para ti en el cielo, en la patria celestial. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Has estado mucho tiempo frío en el mundo. No eres una mala persona, pero tampoco pretendas que vas a llegar al cielo con la situación que te encuentras. Oremos, estimado. Padre que moras en los cielos, nos sentimos a veces acongojados, no sabemos cómo volver, nos sentimos ofendidos, sentimos que todos nos están juzgando. ¿Cómo voy a regresar a la iglesia? Pero Padre, yo regresaré a la iglesia porque tú me has amado, porque tú no me juzgas, porque esto es de vida o muerte. Y ahora te pido que ayudes el alma que está perniquebrada y le des la solución y la salida al problema. Y esto lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza, te agradecemos en gran manera por tus oraciones, tu apoyo y también por tus ofrendas. De nuestra parte, te decimos a ti que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza te